Bueno, muy buenas tardes o buenos días según el momento en que ustedes puedan estar viendo esta transmisión o esta grabación. Estamos en el Auditorio Nacional de la Fiscalía Nacional de Chile, hoy 24 de noviembre del 2022. Iniciamos como Asociación Nacional de Fiscales este primer ciclo de entrevistas a invitadas e invitados que vamos a tener en el curso, en el desarrollo de este año y el próximo año, seguramente 2023. Y hoy partimos con un gran invitado. Para nosotros es un honor tener entre nosotros a un profesor, a un doctor en Derecho, a un filósofo del Derecho, uno de los más importantes hoy día, sin duda, a nivel iberoamericano, en un ámbito que nos es muy cercano a los fiscales y en general a quienes somos operadores del sistema de justicia. Estamos hablando de Jordi Ferrer Beltrán, un eminente quizás, a propósito que estamos en contexto mundialero del fútbol, yo diría que nuestro invitado es como el Leo Messi de la teoría de la prueba y de la valoración de la prueba. O sea, esa es la dimensión y la estatura del invitado que tenemos hoy día. Y queremos saludarte, Jordi, darte la bienvenida a Chile. En abril te invitamos, pero bueno, por distintas circunstancias no nos pudiste acompañar y hoy estás acá, además en el contexto de un seminario de investigación, valoración y juzgamiento con perspectiva de género que organiza la Asociación de Fiscales, particularmente su Secretaría de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Jordi, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por permitirme acompañaros. Jordi, bueno, primero quiero preguntarte aspectos más bien biográficos de tu vida, de tu carrera, de cómo llegas a escribir sobre estos temas que son tan importantes y que hoy muchos te seguimos, digamos, a ti, bueno, y a otros profesores, a otros maestros que han escrito mucho sobre el tema de la prueba, la valoración de la prueba, la cuestión de los estándares probatorios. Cuéntanos un poco de cómo partes tú en estos estudios, un poco de tu vida de niño, de joven y cómo te vas metiendo en esto de estos temas que son tan apasionantes. Bueno, pues de niño es una infancia en una ciudad pequeña de la provincia de Barcelona, en una ciudad se llama Manresa, con mis padres que trabajaban ambos en una empresa textil, que es una familia obrera, y bueno, yo soy el primer universitario de mi familia, hasta día de hoy, que bueno, mi hija mayor ya está en la universidad, así que dará continuidad afortunadamente también a eso. Bueno, mi padre quería que fuera notario, le gustó mucho la idea de que estudiara Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, yo quería hacer ciencias políticas porque quería ser político, ¿no? Quería dedicarme a la política profesionalmente. Después, afortunadamente, no hice eso en mi vida, pero en ese momento ciencias políticas, que es lo que yo quería estudiar en la universidad, se cursaba solo en Madrid, en España, y no tenía capacidad económica para poderme ir a vivir a Madrid, así que pensé en qué otra cosa para esa idea de dedicarme a la política podía hacer y dije, bueno, pues tantos políticos son abogados, será por algo, vamos a hacer Derecho. Sin ninguna intención de ejercer nunca de abogado, sino de esta otra cosa, y al final eso lo abandoné en cuanto empecé la carrera, y entonces tuve un profesor argentino que después fue mi director de tesis, Jorge Malem, que fue mi primer profesor en la universidad en teoría del derecho, y esa materia me entusiasmó y ahí empecé el camino para después dedicarme a la investigación. ¿En la Universidad de Barcelona? En la Universidad Autónoma de Barcelona. Son universidades distintas, la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona. Y después ya el doctorado en la Pompeu Fabra. Este profesor, Jorge Malem, se había movido primero de la Autónoma de Barcelona a Girona y después de Girona a la Pompeu Fabra, y ya cuando yo termino la carrera, el grado, o el pregrado se llama acá, pues él ya estaba en la Pompeu y me fui para allá a hacer el doctorado. Teoría del derecho. Es poco habitual, diría yo, que muchos estudiantes de derecho se entusiasmen o sigan las ideas de teoría del derecho, que está muy próxima a la filosofía del derecho. ¿Qué
¿Qué profesores, qué maestros en la Autónoma tuviste que te pudieron haber motivado para entusiasmarte con esa área? En la Autónoma yo tuve 3 profesores de teoría y filosofía del derecho: Jorge Malem, que después fue mi director de tesis, Rafael Hernández Marín, que fue mi profesor de filosofía del derecho, y José Juan Moreso, entonces un joven investigador, doctorando, estaba él haciendo la tesis, y suplió parte de la docencia del profesor Hernández Marín, y ahí también lo conocí. Y sí me entusiasmó, digamos, una manera de hacer teoría del derecho desde un punto de vista analítico, que tenía una influencia muy grande de la escuela argentina, en realidad. Bueno, Malem es cordobés, pero de la escuela del Churrón, Bulíguin, todo, Ricardo Caracciolo también, etcétera. Y en esa línea después hice mi tesis doctoral también. Eso, tu tesis de pregrado, la de la Autónoma, ¿de qué materia? No había tesis de pregrado en esa época, así que... No. ¿Solamente lo que llamamos acá el examen de grado? Ni siquiera. ¿Cuál es el mecanismo de titulación o era el mecanismo de superar las materias. Perfecto. O sea, hay que examinarse o obtener la valoración de cada materia, y una vez uno las terminó todas, las superó todas, se titula. Se titulaba entonces. ¿Y el doctorado tú lo haces no en la Autónoma, sino que en la Pompeu Fabra? ¿Y ahí cuál es tu tesis para graduarte? Sobre el carácter y la función de las normas de competencia. Una tesis de teoría de las normas, digamos, en la línea también, como decía, de los estudios en teoría analítica del derecho, de la Escuela de Buenos Aires, que pues han desarrollado, sobre todo, yo creo, la mejor teoría del derecho en el mundo acerca de digamos, de los aspectos sistémicos del derecho, la teoría de sistemas jurídicos, ¿no? Y también no solo en cuanto a sistemas, sino también desde el punto de vista ya de cada uno de los tipos de normas, cuál es su carácter, su función, cómo operan en relación con otras normas, etc. Y yo puse la atención en las normas de competencia, inspirado en un viejo artículo de Eugenio Bulíguin que dedicó también a ese tema, pero es un tema al cual los grandes teóricos del derecho del siglo XX más o menos se han dedicado todos: Kelsen, Hart, Ross, Bobbio, etcétera. Se pronunciaron sobre esas cosas, y eso me interesó, y en eso hice la tesis doctoral, hasta que después ya cambió un poco el rumbo. Sí, eso te iba a preguntar, ¿en qué momento Jordi Ferrer explora o empieza a investigar o se introduce, digamos, al tema de la prueba? Pues es post-tesis, digamos, post-tesis doctoral. Cuando yo acabé la tesis, mi sensación era más o menos esta: el periodo y el tema y el trabajo de tesis doctoral me había sido extraordinariamente útil, me parece, porque fue muy formativo primero para tener una formación y un entrenamiento analítico en el modo de plantear los problemas en el derecho, y en segundo lugar también como background de filosofía analítica del derecho, de teoría del derecho. Pero mi sensación entonces, y en buena parte la mantengo, es que la teoría de los sistemas jurídicos, la teoría de las normas, tiene muy poco recorrido adicional. Es decir, ¿a qué vas a dedicar tu vida en términos de investigación? Me parecía que había poco que hacer nuevo en la materia, que en buena parte pues las cosas más importantes ya estaban hechas. Y es como, no sé, yo digo a veces la ley de la gravedad, quizás hay poco que estudiar acerca de ella. Por supuesto que hay que saberlo y enseñarlo a los chicos, pero como línea de investigación, pues quizás está medio agotada. Si me oye un físico igual me dice que ni hablar, ¿no? Pero uno lo podría plantear así. Y entonces mi sensación era esto: es un camino bastante agotado, donde las cosas que se han hecho son muy importantes y hay que saberlas, pero queda poco recorrido en investigación. Y en cambio, me daba la sensación, y todavía hoy desgraciadamente creo que es así, que hay un campo
en buena medida inexplorado, de aplicación, digamos, de la filosofía y la teoría del derecho a las distintas disciplinas, de algo así como la filosofía del derecho positivo, ¿eh? Es decir, ya no el fenómeno jurídico, sino las distintas disciplinas, los problemas que se enfrentan las distintas disciplinas. Me parece que ahí una mirada just filosófica podría ser muy iluminadora en muchos casos. Nos falta teoría del derecho fiscal, por ejemplo. Nadie hace filosofía del derecho fiscal. Y creo que hay problemas importantísimos, tanto de teoría de las normas como de filosofía política y moral del derecho fiscal. ¿Quién hace filosofía del derecho administrativo? Y hay muchos temas ahí también importantes, y así sucesivamente. Quizás filosofía del derecho penal o del constitucional se ha hecho un poco más. Y entonces me puse a explorar que en esa línea dónde podría encontrar un camino que me interesara y que me entusiasmara. Y fíjate que yo cuando estudiaba en el pregrado en la Autónoma de Barcelona, nunca tuve un especial interés por el derecho procesal. Me parecía una materia árida y no me interesó demasiado como estudiante. En cambio, en esa búsqueda, Daniel Mendonca, un filósofo del derecho paraguayo y muy buen amigo, con el que compartía mucho en ese tiempo, él era profesor visitante en la Pompeu Fabra una parte del año, etc. Y me dijo, fíjate que Paolo Comanducci, a su vez otro gran amigo, me dijo, me ha recomendado este libro de un tal Tarufo. Todavía no lo he leído, pero me parece que ahí hay cosas que valen la pena. ¿Por qué no ves? Y ahí empezó todo. Es un libro que estaba en italiano. Sí. La prueba de los hechos. La prueba de los hechos, en la versión italiana, en ese momento no tenía traducción. Claro. ¿De qué año estamos hablando, Jordi, cuando tú...? Pues estamos hablando del año 99, seguramente, 98. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento tú profesionalmente? ¿Estás en la docencia ya? Sí, yo acabo la tesis doctoral en el 97 y hasta el 2000, en esos 3 años, estuve como joven profesor en la Pompeu Fabra, ya postdoc, y en el 2000 salté a la Universidad de Girona. Entonces, en ese periodo estaba en la Pompeu como profesor, ya sí. Ya, y empiezas a leer a Tarufo en italiano, porque la prueba de los hechos, bueno, tú la tradujiste, digamos. ¿Cuál es tu aproximación a Tarufo? ¿Qué es lo que te parece? La verdad que me pareció un tema entusiasmante, realmente entusiasmante, y la manera en que Tarufo la trataba me parecía que ese no era el procesal que yo había conocido tampoco, ¿no? O sea, realmente yo creo que Tarufo era como 3 en 1, ¿no? Era un procesalista, era un comparativista y también era un teórico del derecho, ¿no? y un filósofo del derecho. Jordi, contemporáneo a Tarufo puede ser un poco más o un poco menos Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, que es quizás el texto que en las áreas, digamos, que tú has explorado quizás sea el más importante. Si tú pudieras hacer una comparación entre Tarufo y Ferrajoli, las aproximaciones y las diferencias de estos dos grandes maestros italianos. Yo creo que tienen algunas similitudes y algunas grandes diferencias. Los dos me parecen autores de una importancia difícilmente exagerable y de una influencia en nuestra cultura jurídica, no solo en Italia, sino toda la cultura jurídica iberoamericana mayúscula, ¿verdad? Hay una diferencia, creo, muy grande entre los dos. En materia, bueno, Ferrajoli, viniendo de la filosofía del derecho, puso más los ojos en el derecho penal, en el proceso penal. Tarufo era un procesal civilista, entonces su aproximación es más desde el proceso civil, aunque después en teoría de la prueba esto es más transversal, pero él venía más del proceso civil. Ferrajoli
es una persona centrada fundamentalmente en la tradición cultural, digamos, de origen latino, mientras que Tarufo es un comparativista con una grandísima presencia también en el mundo anglosajón y en el asiático después. Por lo tanto, una mirada mucho más global, la de Tarufo. Pero hay una coincidencia, Jordi, entre Tarufo y Ferrajoli respecto de cuál es el objetivo institucional del proceso, algo que tú enfatizas mucho y que, bueno, Tarufo lo ha hecho mucho, digamos, que parece que uno le parece, no sé si tan obvio, decir, bueno, la averiguación de la verdad, pero también escuchamos esta idea, bueno, no, el proceso es para resolver conflictos. Y yo te he escuchado a ti y dices, bueno, no, parece que no, pero me parece que hay una coincidencia, ¿no?, entre Ferrajoli y Tarufo. Sí, claramente, ambos asumen la idea de que la averiguación de la verdad es, por un lado, un objetivo institucional y, por otro lado, una de las principales garantías del proceso. Es decir, un proceso que no tenga el objetivo en materia probatoria de averiguar la verdad es un proceso que no es respetuoso de las garantías. Y esto es también, en algún modo, contracorriente de muchas posiciones, quizás dominantes en los años 60, 70, 80, en nuestra cultura, que pensaban más bien que la verdad era una cosa propia de los sistemas inquisitivos, que la verdad no era propia de un modelo de proceso que pretendiera resolver los conflictos, más moderno, adversarial, etcétera, etcétera. Y ellos destacan la importancia de asumir la averiguación de la verdad como un objetivo para precisamente hacer que el proceso judicial pueda ser respetuoso de las garantías. Una de las diferencias también entre los dos, yo diría, es que en esa línea, asumido esto, la obra de Luigi Ferrajoli, que me parece extraordinariamente importante, se centró más en las garantías in itinere del procedimiento, poniendo menos énfasis en mirar las garantías en términos de las condiciones de justificación de la decisión, en materia de hechos. Mientras que, en cambio, la obra de Tarufo enfrenta más esta segunda parte, ¿no? Entonces, yo creo que en un punto son tremendamente complementarios, precisamente las dos aproximaciones. Sí, Jordi, la importancia de la epistemología en estas materias, que también es una cuestión, yo diría, bastante ajena a los quehaceres y a los estudios que tenemos en nuestra formación de pregrado, particularmente los abogados. ¿Qué importancia tiene la epistemología? ¿Y quién crees tú de los referentes en el mundo, digamos, que por lo menos han sido referentes tuyos en materia de epistemología? Si uno asume que la averiguación de la verdad es el objetivo institucional de la prueba, objetivos en el proceso puede haber otros, pero ya no diría que son objetivos propiamente de la prueba, sino del proceso, del derecho, etcétera, que pueden entrar incluso en conflicto con la averiguación de la verdad. Pero el objetivo institucional es la averiguación de la verdad. Eso supone que la actividad probatoria se convierte en una empresa epistemológica, porque es una cuestión de conocimiento. Tenemos que conocer qué es lo que ocurrió. Si es una empresa epistemológica, entonces deberíamos preocuparnos por los fundamentos epistemológicos de esta actividad. Y esto cambia otra vez, como decía, esa línea dominante de la mitad del siglo XX hasta, digamos, seguramente las cuartas partes del siglo XX, hasta los años 80, cambia esa línea dominante porque el derecho procesal y la doctrina procesal había estado más preocupada de las reglas jurídicas sobre la prueba y mucho menos sobre los fundamentos epistemológicos de las decisiones sobre los hechos. Entonces, poner el foco en la cuestión epistemológica en este sentido es una revolución cultural. Dejamos de hablar del derecho probatorio, o al menos no solo del derecho probatorio, empezamos a hablar del razonamiento probatorio. Ahí está el punto. El primero para mí es el propio Tarufo. Tarufo tiene esa
esa aproximación. Y después compartimos algunos autores de referencia con el mismo Tarufo. Por ejemplo, alguien que a Tarufo le resultaba siempre extraordinariamente interesante es toda la obra de Susan Hack, que es alguien que es una epistemóloga y que después se ha preocupado por los problemas del derecho, pero viniendo desde la epistemología. Y ahí esa referencia la comparto con él. Autores clásicos del mundo anglosajón, los padres de la concepción racionalista en el mundo anglosajón, desde Bentham a Wigmore y muy modernamente ya William Twining, que preocupados por la prueba en el derecho, pero con esa mirada epistemológica. Y yo tuve la suerte de poder conocer personalmente a Larry Laudan en México, en su periodo mexicano, que también, como Susan Hack, hizo ese tránsito viniendo desde la epistemología y en un cierto punto preocupándose, ¿y cómo será la empresa epistemológica en el campo del proceso? ¿No? Te quiero preguntar por Larry Laudan, porque Larry Laudan tiene algunas cosas que, no sé, son polémicas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de quienes tienen una formación y que entienden que el proceso, además de cumplir esta función, cumple la función de la protección de los derechos. Por ahí Larry Laudan dice que en realidad él no entiende, por ejemplo, las reglas de exclusión de la prueba ilícita, que a él le parece que eso epistemológicamente es inaceptable. Pero en el proceso y en el proceso penal en particular, puede haber una tensión, digamos, entre la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Si es que tú la ves esa tensión, ¿cómo la resuelves? ¿Y qué te parece esta expresión de Laudan de decir, mire, epistémicamente esto no tiene ninguna justificación? Yo creo que la obra de Larry Laudan se puede leer de dos maneras. Uno la puede leer como una propuesta, digamos, de política procesal, de política judicial, es decir, cuáles deberían ser las reglas que tuviéramos. Y uno podría verlo también como una especie de experimento mental desde el punto de vista puramente epistemológico. A mí me ha interesado verlo en este segundo sentido. Si en cambio se la mira desde el primer punto, la primera lectura, me resulta en muchos puntos inadecuada. Porque que algo sea epistemológicamente injustificado, como puede ser la exclusión de ciertas pruebas ilícitas, no quiere decir que no estemos justificados en excluirlas por otras razones que no son epistemológicas, ¿no? Y por tanto, creo que podríamos tener buenas razones para excluir ciertas pruebas, no solo las ilícitas, también algunas otras puede haber, y que esto, digamos, algo así que no debería ser, digamos, la mirada epistemológica no debería impedirnos tener otras miradas por los otros objetivos que queremos que el derecho y el proceso cumplan, en particular la protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si lo miramos desde el segundo punto de vista, como experimento mental puramente epistemológico, es muy interesante. Es decir, el suyo, que es un epistemólogo, dice, a ver, ustedes pueden tener otros objetivos para el proceso. Estos a mí no me interesan. No quiere decir que no estén bien, que no se tengan que tener. Solo no van a ser mi objeto de interés. Yo no voy a estudiar este aspecto. Yo voy a estudiar si tenemos buenas razones epistemológicas para hacer esto o para hacer lo otro. Si tendríamos que tener un diseño procesal de este tipo o de este otro, desde un punto de vista epistemológico. Ahora, si yo les digo, epistemológicamente esto no va, ustedes me pueden decir, sí, pero tenemos otras razones para hacerlo. Muy bien, háganlo, por las otras razones, pero tengan en claro que epistemológicamente tiene unos costes. Y esto es importante, porque si nos damos cuenta de que, por ejemplo, excluyendo ciertas pruebas, podemos pagar ciertos costes epistemológicos, esto tendrá que estar en las cuentas de lo que hacemos. Es decir, no sale gratis. Y yo creo que en muchas ocasiones hay buenas razones para pagar ese precio, pero entender bien que es un precio. Y en otros casos no hay razones para pagar ese precio. Él, por ejemplo, era muy crítico de las reglas procesales asimétricas. Un par de ejemplos para esto.
Por ejemplo, en el derecho procesal penal norteamericano, tanto los locales como federal, es habitual que el sistema de recursos permita el recurso de las sentencias condenatorias, pero no se permite el recurso de las sentencias absolutorias. Entonces tengo un sistema de recursos asimétrico. Solo permite unas y no permite las otras. Y esto, decía él, bueno, este es un sistema que está, digamos, inclinado solo a la corrección de un cierto tipo de errores, pero que en cambio asume los otros errores sin disposición a corregirlos, porque también puede haber absoluciones equivocadas, ¿eh? Entonces, él era crítico con estas asimetrías, y yo también. Me parece que ahí hay costes desde un punto de vista epistémico, porque no corregimos los errores, que no tenemos buenas razones para pagar. Y otro que es muy común, en cambio, también en nuestros sistemas. Respecto de la admisión de la prueba, en todos nuestros sistemas hay un sistema de recursos asimétrico. Si la prueba se excluye, la parte que propuso esa prueba y le ha sido excluida tiene posibilidad de recurrir esa exclusión. Pero si la prueba se admite, y puede ser una admisión errónea porque sea una prueba irrelevante, la parte que en cambio pretendía que esa prueba no fuera admitida no tiene recurso posible. Entonces hay un recurso asimétrico. ¿Qué nos produce este tipo de asimetría? Por ejemplo, nos produce que haya un incentivo muy grande para los jueces de control para admitir todas las pruebas, porque así nadie les va a recurrir. En cambio si saben que si no admiten, entonces se les abre una posibilidad de recurso. Y esto nos produce procesos judiciales en los que están incorporadas pruebas que solo hacen ruido porque son irrelevantes, porque no deberían haber sido admitidas, porque son ciencia basura, porque con distintos tipos de cosas, de razones que hacen que no debería haber sido admitida esa prueba, pero en cambio se ha incorporado, costándonos recursos económicos, costándonos más tiempo, costándonos eficiencia del proceso, etcétera, de una forma no justificada. Entonces, esa mirada del experimento epistemológico, si solo tuviéramos en mente las razones epistemológicas, ¿qué proceso diseñaríamos? Si lo vemos como experimento mental, es extraordinariamente iluminador de muchas cosas. Ahora, no quiere decir que solo tengamos que tener en mente el aspecto epistemológico del proceso. Pero como no se ha mirado tanto hacia ese lado, en general en nuestra tradición, me parece muy útil que la miremos. Jordi, te quiero preguntar así muy corto respecto de algunos, yo diría, referentes que hoy en Chile particularmente son seguidos en estas materias, particularmente de valoración de prueba, motivación, estándar. Yo creo que el estándar quizás menos, porque tu propuesta de fijar estándares objetivos, que es lo que tú pretendes en tu última publicación, tiene alguna crítica también de Daniel González, en fin. Te quiero preguntar por algunos nombres y cuáles son, en tu perspectiva, los aportes que han hecho estos maestros. Por ejemplo, Marina Gascón. Marina tuvo un papel, yo diría, junto quizás a Juan Igartua, en España, de haber sido pionera en la apertura, digamos, de la filosofía del derecho hacia los problemas probatorios. Su libro sobre la prueba, originalmente publicado en Marcial Pons, es un libro que a mí me parece espléndido. Los hechos en el derecho. Los hechos en el derecho. Me parece un libro espléndido, que da continuidad, es un poco digamos, creo que unos 7 u 8 años posterior al de Tarufo, de la prueba de los hechos, y da continuidad a esa tradición, y yo creo que es el primer libro realmente muy importante escrito en español en esa tradición. Te quiero preguntar una afirmación que hace Marina Gascón en su libro, para que nos pueda explicar. Dice: la diferencia entre la prueba directa e indirecta hay que colocarla en cuarentena. Que es una expresión muy, muy sugerente, para que nos expliques qué significa esa expresión tan llamativa. ¿Por qué hay que colocar en cuarentena la diferencia entre la prueba directa y la indirecta? Bueno, yo sería, y lo he dicho también muchas veces, incluso más contundente, diría, ya saquémosla de la cuarentena y tirémosla del cubo de la basura.
Es decir, una distinción para abandonarla, me parece. Claro, se ha trazado la distinción entre prueba directa e indirecta de muchas maneras, pero el asunto es, las distinciones no son verdaderas o falsas, correctas o incorrectas, son útiles o inútiles, nos sirven para algo, no. Entonces, ¿para qué sirve esa distinción? Básicamente pretende iluminar el hecho de que las pruebas indirectas, aquellas que no versan directamente sobre el hecho principal a probar, sino sobre otro hecho del que se pueden hacer inferencias hacia el principal, pues precisamente por ese carácter indirecto, por ese carácter inferencial, tienen menos valor probatorio. Las pruebas directas, en cambio, tienen un valor probatorio, son más confiables, tienen un valor probatorio mayor. Y esto no es verdad. Si este es el fundamento de la distinción, si para esto nos sirve la distinción, que es la distinción también entre pruebas e indicios, cuando se habla de la prueba indiciaria, etc., pues no es verdad. Es decir, la fiabilidad o el valor probatorio de una prueba no depende de su carácter directo o indirecto. Un testigo nos puede ofrecer normalmente una prueba directa y ser muy poco confiable. Incluso la declaración de la víctima o de la supuesta víctima puede ser una prueba directa, es una prueba directa y puede ser muy poco confiable. Es contingente que sea más confiable o menos. Y una prueba genética puede ser una prueba indirecta y es normalmente una prueba indirecta. Porque la prueba genética lo único que nos dice, por ejemplo, es si dos muestras pertenecen a la misma persona, o si hay un grado de parentesco entre digamos, los donantes de una muestra y el donante de otra muestra, cosas por el estilo. Y esto no suele ser el elemento principal a probar, por ejemplo, en un proceso penal por violación. Es indirecta. Ahora, si resulta que la muestra tomada del cuerpo de la víctima, por ejemplo, de material genético, de semen dejado por el violador de una persona, y la muestra tomada del acusado no coinciden, no hacen match, hombre, la inferencia que puedo hacer respecto de que esa persona no es el violador es una inferencia bastante sólida. Entonces, que el hecho que sea una prueba indirecta no hace que por sí mismo tenga menos valor probatorio que una prueba directa. El elemento y que la fiabilidad y el valor probatorio hay que buscarlo en otros aspectos que no son necesariamente la prueba directa o indirecta. Es uno de tantos atajos que hemos tomado los juristas para resolver los problemas epistémicos sin la complejidad del conocimiento. Y estos atajos, que hay muchísimos, la idea en la prueba pericial de cuando tengo dos peritos y opinan en modo distinto, hay desacuerdo entre los peritos, llamemos a un tercero, el tercero en discordia, lo resolvemos a los penaltis, como en el fútbol. Mira, y ahora el que marca el siguiente gol gana. Bueno, pues esta no es una buena manera de resolver el problema del desacuerdo experto, y así hay tantas, y el de la prueba directa e indirecta no es una buena manera. Vamos a otro que a veces he visto que has tenido polémicas. A ver, los filósofos del derecho son así, digamos, son intensos en las discusiones y las polémicas. Daniel González Laguerre, de la Universidad de Alicante, Quaestio Facti, un libro muy sugerente. ¿Cuál es tu aproximación con Daniel González? Sé que son amigos, son muy cercanos, pero creo que es un libro muy recomendable. Bueno, Daniel es un gran amigo y alguien con el que puedo debatir por horas y horas y horas. Creo además que además de un gran amigo es hoy en día uno de los filósofos del derecho de habla española más sugerentes, más inteligentes, con el que hay que hacer las cuentas. Además, muy amplio en los temas que ha tratado, no solo los de prueba, también cuestiones de neurociencia, cuestiones de filosofía de la mente, etcétera, y me parece de una brillantez inmensa. En materia de prueba hemos tenido sobre todo un desacuerdo, yo diría, en el modo de enfrentar el problema de la justificación de la decisión probatoria y en particular de la necesidad de contar o no
con estándares de prueba. Y hemos tenido algunas largas discusiones, mucho más a nivel personal que a nivel escrito. Escrito también, pero a nivel personal, cada vez que nos juntamos, digamos, larguísimas discusiones. Y bueno, él en buena medida cree que mi propuesta, seguramente diríamos, podría decirlo así, mi propuesta tiene buenos objetivos y está equivocada en la metodología de afrontar esos objetivos, y yo creo que su propuesta peca de lo que Hart llamaba el absolutismo desilusionado, es decir, de entender que si no puedo cumplir con un objetivo absoluto, entonces mejor abandonar. Y esto me parece que es una mala idea. No podré tener nunca estándares de prueba que eliminen completamente la vaguedad del lenguaje, etcétera, etcétera, lo que no quiere decir que no pueda tener formulaciones unas más precisas que otras y que no podamos tener el objetivo de intentar reducir lo más posible esa vaguedad para tener reglas digamos, que permitan una mayor seguridad jurídica. Bueno, a propósito de eso, para avanzar, porque ya me dicen que estamos un poco en el tiempo, volviendo a la Laudan, digamos, respecto al estándar del más allá de toda duda razonable, vago, impreciso, y dice Larry Laudan, bueno, un estándar así no es un estándar, en definitiva. En nuestro sistema procesal penal en Chile tenemos una disposición en el artículo 340 del Código Penal que habla de que, primero, de un concepto que a ti no te gusta, convicción. Los jueces solamente cuando adquieren la convicción, más allá de toda duda razonable, pueden condenar a una persona. Siempre yo he pensado, esto es una visión, siempre pensé, digamos, que este es un estándar que no dice nada, que no tiene ningún contenido, que no sirve para nada. A propósito de la utilidad que tú hablabas recién, no sirve para nada. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos aproximamos a la formulación de un estándar que nos permita tener más certeza a los operadores, pero tener más certeza a las propias partes del proceso, que les permita decidir, como tú dices en tu texto, ¿cierto?, tomar decisiones racionales? Y cómo se distribuye también, que es una función fundamental de un estándar, de mejor manera el riesgo del error. Bueno, estos son temas complejos que, si tenemos poco tiempo, es difícil de desarrollar. Diría lo siguiente: el más allá de toda duda razonable es más que un estándar, casi un eslogan. Es decir, si no tenemos criterios de razonabilidad de la duda, si no sabemos cuándo es duda razonable y cuándo no es duda razonable, entonces no tenemos criterios para aplicar el estándar. Es vacío, el eslogan, en ese sentido, la frase es una frase bonita pero vacía de contenido. Bueno, Laudan analizó la manera en que la han entendido en los tribunales norteamericanos, estadounidenses, y mostraba precisamente la gran diversidad de manera de entender, la gran diversidad de maneras en que se instruye a los jurados acerca de lo que el más allá de toda duda razonable significa, y que incluso la Suprema Corte norteamericana ha dicho que la razonabilidad de la duda es autoevidente y que solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar, con lo cual, más allá de toda razonable, íntima convicción se convierte en lo mismo. Y la convicción, íntima o no, es un elemento subjetivo y, por lo tanto, introduce ahí un elemento de subjetividad incontrolable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Laudan en este aspecto. Cuando se importa el más allá de todo lo razonable en nuestros países, algunas veces constitucionalmente, México lo ha puesto en la Constitución, otras veces legalmente, Chile, Portugal, Colombia, tantos otros países, Brasil creo que no, ahora en nivel legal, y otras veces jurisprudencialmente. En España lo ha hecho el Tribunal Constitucional, no está en la ley. Cuando se importa, la pregunta acerca de la razonabilidad de la duda también se la han hecho los tribunales de estos países. Y la respuesta no ha sido la misma que le dio la doctrina y la jurisprudencia norteamericana.
Y una de las cosas que intento mostrar en el último capítulo de Pruebas sin convicción es que ahí ofrezco 7 formulaciones de estándares de prueba que me parece que cumplen los requisitos que metodológicamente debería tener un estándar de prueba, y cómo los 3 primeros han sido adoptados o se pueden rescatar perfectamente de jurisprudencias de distintos países para dar cuenta del más allá de todo lo razonable. Como por ejemplo el estándar 1, que me parece el más exigente de todos, ha sido adoptado por la jurisprudencia portuguesa para entender el más allá. En Chile también, en algunos fallos de los tribunales orales está haciendo algo. Mira, por ahí también. El estándar 2, en cambio, lo han adoptado los mexicanos y los peruanos. Y el estándar 3 lo han adoptado los italianos. Pero todos hablan del más allá de todo razonable, pero le están dando contenidos distintos. Claro. Lo que quiere decir que la frase por sí sola no nos está diciendo demasiado. El asunto es qué criterios de razonabilidad de la duda tenemos, ¿no? Por tanto, en algún sentido, cuánto dubio es compatible, en aquella manera de entender el indubio pro reo, cuánto dubio es compatible con la condena. A partir de qué nivel, aunque haya una cierta duda residual, ya se puede condenar, porque certezas racionales no podemos alcanzar nunca, y por debajo de ese nivel, en cambio, no se puede condenar. Esta respuesta nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, que es cómo distribuimos el riesgo del error entre las partes. Porque evidentemente, si certezas racionales no se pueden alcanzar, quiere decir que siempre nos podemos equivocar, siempre hay riesgo de error. Entonces, ¿cuánto riesgo de error colocamos sobre las espaldas de cada parte? Y no podemos contestar a esto, quizás ingenuamente. En el proceso penal, para la defensa o para el imputado, ningún riesgo de error, porque eso supondría que no lo podemos condenar salvo que haya certeza, y como esto es inalcanzable, entonces este objetivo, esta respuesta no sirve. Si esta no sirve, ¿cuánto riesgo de error? Y el estándar de prueba más exigente hace que el riesgo de error de condenas falsas sea bajo, pero el riesgo de error de absoluciones de personas que sí han cometido los hechos de los que estaban siendo acusados es alto, porque es más difícil alcanzar un estándar tan exigente. Entonces distribuye el riesgo de error de una forma asimétrica, con poco de riesgo de error para una parte, mucho para la otra. Y si bajamos el estándar de prueba, se produce como vasos comunicantes, se produce un traslado de riesgo de error de una parte a otra. Y esta es una decisión política. ¿Cuánto riesgo de error estamos dispuestos a soportar para cada parte y para cada tipo de decisión? Que no es lo mismo para una medida cautelar que para abrir juicio oral o para condenar. Cada tipo de decisión puede tener riesgos de error distintos. Eso te quería preguntar para ir cerrando, porque una de las cosas que tú señalas en tu libro es que no necesariamente el estándar de condena tiene que ser el mismo para una medida cautelar. Incluso en las propias medidas cautelares de una prisión preventiva puede tener un estándar más alto, y tú hablas de una progresión, progresión del estándar, digamos, de menos a más, por así. En la medida que avanza el proceso hasta la sentencia, se va aumentando el estándar. ¿Cómo esto explicarlo a quienes deciden? Y a los propios fiscales también que trabajamos. Nosotros no tomamos decisiones en términos jurisdiccionales, pero sí tomamos decisiones cuando, por ejemplo, llevamos una causa, cuando la acusamos y cuando llevamos una causa a juicio. ¿Cuál sería la sugerencia que tú le harías a los fiscales y a los jueces en estos términos de cómo entender esta progresión de estándar de menos a más en la medida que avanza el proceso? Mira, ahora que en estos días estamos aquí en el seminario sobre perspectiva de género que habéis organizado en la Asociación Nacional de Fiscales, creo que un ejemplo de una medida cautelar típica en casos penales donde se involucra el género puede ser muy útil. Una medida cautelar que no es la prisión preventiva en la que uno piensa rápidamente, sino la orden de alejamiento. La orden de alejamiento es una medida cautelar también. Bien, pero ¿cuál es la gravedad del error en caso de que nos equivoquemos si ordenamos un alejamiento a una persona que no cometió los hechos de los que está siendo acusado, y la gravedad del error en caso de contrario? Si no ordenamos el alejamiento,
no disponemos la orden de alejamiento para una persona que sí ha cometido los hechos de los que está siendo acusado. Claro, la consecuencia no es la misma, porque no es la misma que en una prisión preventiva, por ejemplo. Aquí no está en juego la libertad de movimientos, en un sentido, sí, porque claro, me impiden acercarme a otra persona, a un domicilio, etcétera, pero no es lo mismo que meterme en la cárcel, no está afectado en el mismo nivel. Pero en cambio, la protección de la víctima puede ser afectada muy gravemente si no adoptamos esa medida en una situación en que en cambio conviniera adoptarla, porque esta persona sí ha cometido e incluso sigue insistiendo en hechos de molestia, de acoso, de agresión, etc. ¿no? Entonces, claro, eso nos permite dar cuenta de que dos medidas cautelares como la prisión preventiva y la orden de alejamiento tienen particularidades muy diversas en cuanto al tipo de daño que se produce o se puede producir si nos equivocamos adoptándola o no adoptándola. Entonces, le producimos en la orden de alejamiento poco daño al imputado si nos equivocamos, pero en cambio le podemos producir mucho daño a la víctima si nos equivocamos. Entonces eso parecería aconsejarnos que el estándar de prueba para adoptar esa medida fuera un estándar de prueba bastante más bajo que el estándar de prueba para adoptar una prisión provisional, por ejemplo. Bueno, mostrar esto supone darnos cuenta de que primero necesito distintos estándares de prueba para distintas decisiones en el proceso y que esos estándares de prueba tienen que ver con decisiones políticas acerca de qué cosas y qué errores me parecen más graves. Y esto es una cuestión política, político-moral. Si esto es así, debería ser adoptada por el legislador, porque es el representante en una democracia de la sociedad para tomar las decisiones políticas. Y ahí vamos a la posición de los jueces y los fiscales. Si estas decisiones, si los estándares de prueba, siguiendo la propuesta que yo hago y que no soy el primero ni muchísimo menos en hacer, estuvieran determinados en la legislación, los jueces y los fiscales y las juezas y las fiscalas tendrían criterios indicados legislativamente para adoptar esas decisiones que tienen que adoptar en el curso del procedimiento. Y esos criterios son precisamente los que les permitirán justificar su decisión. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos los estándares de prueba previamente determinados? Que faltan criterios para justificar la decisión. Por eso, para mí, la presencia, la disposición de estándares de prueba en nuestros sistemas, estándares de prueba metodológicamente bien formulados, es una condición del debido proceso, en la medida en que es condición del debido proceso la motivación de las decisiones. Y sin estándares de prueba, no hay una parte de la decisión que no puedo motivar, porque no tengo criterios de suficiencia probatoria. Y a partir de ahí, ¿qué seguiría? Bueno, seguiría una necesidad muy grande de formación de personal judicial, de personal fiscal, en materia no solo de estándares de prueba, sino de razonamiento probatorio, etcétera, etcétera. Jordi, te agradecemos mucho esta conversación, este diálogo, esta entrevista. Yo te sigo hace mucho tiempo y siempre en mis alegatos de apertura, clausura, te cito a Daniel González, bueno, a Carmen Vázquez también, perfecto Andrés Ibáñez, qué sé yo, otros que no te pregunté por el tiempo, pero que sin duda han sido un tremendo aporte en estas materias. Y solamente despedirte, darte muchas gracias por haber venido a Chile, invitado por la Asociación Nacional de Fiscales, en nombre de todos los fiscales del país que son asociados a nuestro gremio, más del 90%, y poder tenerte otras veces acá para que podamos compartir ya con muchos más colegas y le entregues todos estos conocimientos que tú has ido adquiriendo en el desarrollo de tu carrera. Una última pregunta respecto de cuál es tu itinerario más cercano. Sé que vas a Brasil, luego cuáles son tus proyectos más inmediatos en el ámbito académico. ¿Estás escribiendo algo? Fíjate que bueno, empecemos por la primera parte, lo que dijiste. Feliz de volver a Chile y feliz de estar con vosotros y espero que la próxima visita sea más cercana que la última, digamos. La pandemia de por medio ha hecho que
que las visitas se hayan espaciado demasiado. Espero volver pronto al país. Proyectos. Fíjate, hoy voy a hablar aquí acerca de la valoración de la prueba con perspectiva de género y las implicaciones de la perspectiva de género sobre la actividad probatoria, y preparando esta conferencia que nunca he escrito, pero sí he impartido en algunos lugares. Hoy decía, hablando con Carmen Vázquez, decía que tengo la impresión de que ya tengo las ideas maduras para escribir esto. Así que esta sería una de las primeras cosas seguramente que quisiera hacer. Aparte de responder también algunas de las... Continuar con el debate, quiero responder a algunos trabajos de Diego de Ibecki, de Daniel González Lagier también, etc. Y hay un punto que me parece muy importante y está por hacer, y también tiene mucho que ver con vosotros los fiscales. Creo que una de las patas que quedan por desarrollar en materia de razonamiento probatorio es las implicaciones que tiene en la investigación. Hemos pensado y hemos desarrollado más una teoría acerca de la decisión judicial, y en cambio incluso hay una escasez muy grande de material. Si uno busca en la materia y dice, bueno, ¿cuáles son los libros importantes sobre razonamiento probatorio en la investigación? Realmente es muy escasa la bibliografía que tenemos. Nosotros en el máster de razonamiento probatorio en Girona incorporamos al inicio, como profesor de una materia sobre esto, a Manuel Miranda Estampes, un excelente fiscal que se nos fue efectivamente hace unos años, desgraciadamente, y es muy significativo que después de su pérdida tuvimos que cancelar la asignatura, porque no encontramos a nadie especialista en la materia que pudiera sustituir a Manuel Miranda. Bueno, esto es un déficit, digamos, de nuestra cultura jurídica, y creo que por ahí habría que continuar el trabajo en materia de razonamiento probatorio. Voy a intentar hacer algo de mi parte al respecto. Muchas gracias, Jordi. Bueno, estamos terminando esta primera entrevista, este primer ciclo de entrevistas que vamos a tener desde la Asociación Nacional de Fiscales, con, ya dijimos, un invitado de lujo. Agradecerle nuevamente su presencia en Chile. Tiene mañana un viaje a Talca, luego a Concepción, para seguir hablando de esto. Le van a sacar el jugo a Jordi estos días en Chile, y luego parte a Brasil a dar sus conferencias a Brasil y a Porto Alegre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jordi, muchas gracias a ustedes, y nos vemos en una próxima ocasión.